Muy buenas y sed bienvenidos a Territorio Conference, un programa dedicado en exclusiva a esta maravillosa competición que es la Conference League. Aprovechando el regreso de la Conference, me apetece hacer este vídeo en homenaje a mis amigos del Rayo Vallecano. A través de este humilde canal podemos hablar de lo que está ocurriendo en el estadio de Vallecas y así contárselo al resto de Europa. Posiblemente muchos hayáis visto la goleada del Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid del pasado fin de semana. Pero no mucha gente se habrá fijado que el partido se disputó en el estadio de Butarque, que es el estadio del Leganés, y no el estadio de Vallecas, que es el estadio propiamente dicho del Rayo Vallecano. El motivo es que el césped del estadio de Vallecas estaba impracticable. Según el club, esto se debía a la San Silvestre vallecana y a las constantes lluvias que han asolado España. Esto puede sucederle a cualquiera, podríais pensar, pero no es el caso. Hablemos de la situación del Rayo Vallecano y su propiedad. Todo saltó por los aires el pasado 7 de febrero, cuando se iba a celebrar el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. Esto fue un escándalo máximo, pues el partido se anuló en el mismo día en el cual se iba a celebrar. Como comprenderéis, esto supuso muchos problemas a los aficionados visitantes, quienes habían hecho un desplazamiento de más de 400 kilómetros desde el norte de España a la capital del país. Por aquel entonces se decía que el partido se iba a suspender y los 3 puntos podrían pasar al conjunto Carballón. La última actualización que os puedo hacer es que el partido se va a celebrar el 4 de marzo. El verdadero problema es que el Rayo Vallecano no tenía un estadio suplente como ha sido Butarque para el partido contra el Atlético de Madrid, y por ese motivo no se pudo celebrar el encuentro en otro lugar. A esta desastrosa gestión del partido contra el Oviedo había que sumar que días antes la plantilla del Rayo Vallecano y el cuerpo técnico habían anunciado que iban a realizar una huelga debido a las malas condiciones del centro de entrenamiento y también a las malas condiciones del estadio de Vallecas. En el mes de verano publiqué un vídeo sobre el estadio de Vallecas y la visita de los operarios de la UEFA. En aquel entonces se hablaba de que tenía una serie de problemáticas. Ninguna de estas parece que se hayan solucionado, sino que han ido a peor. Si queréis repasarlo, os lo dejo en la descripción. Las instalaciones del Rayo Vallecano dan vergüenza ajena. Carecen de agua caliente, los baños del estadio mejor no los visitéis, pues son peores que una pocilga. Las imágenes que aparecen en internet son vomitivas, así que no las busquéis. Y por último, las gradas del estadio tienen excrementos de aves y restos de comidas de otros partidos. En el noviembre pasado se popularizó un vídeo del cuerpo técnico del Lech Poznan ridiculizando los medios que les habían proporcionado en un partido contra el Rayo Vallecano también de la Conference League. Gracias a aquello, mucha gente pudo ver cuáles eran las condiciones en las cuales estaba el Rayo Vallecano. El culpable de todo esto tiene nombre y es Martín Presa, que es el propietario y presidente del Rayo Vallecano desde el año 2011, cuando lo compró por una cifra irrisoria. Presa y su cúpula han arruinado el Rayo Vallecano en apenas una década. No tanto a nivel económico, pues las cuentas al parecer están saneadas, pero sí a nivel institucional. Que el Rayo Vallecano esté jugando competiciones europeas es una anomalía, debido a lo deficiente que es el Rayo Vallecano de Martín Presa. A continuación, vamos a repasar algunas de las mayores excentricidades cometidas por el Rayo Vallecano de Martín Presa. La primera de ellas es el fútbol femenino. El Rayo Vallecano es uno de los pioneros del fútbol femenino en España. Pues bien, de la mano de Martín Presa, el club está prácticamente desaparecido. De hecho, a falta de unas pocas jornadas, se encuentra cerca de descender a la cuarta división del fútbol español. No hablemos de la cantera del Rayo Vallecano, pues se encuentra en una situación parecida, o desaparecidos o en vías de desaparición. En segundo lugar, tenemos que hablar del CVC. La Liga Española hace un par de temporadas aseguró la llegada de dinero procedente del extranjero para que se invirtiera en marketing o en infraestructuras. Hubo varios equipos que se negaron a recibir ese dinero del CVC. No fue el caso del Rayo Vallecano, que lo aprobó, pero no ha recibido nada de ese dinero.
El motivo es que no han presentado un proyecto de qué harían con ese dinero, qué mejoras realizarían a las infraestructuras del Estadio de Vallecas y a su campus de entrenamiento. Equipos como el Real Club Celta de Vigo sí lo han hecho y están realizando mejoras en sus instalaciones. Es importante que sepáis que el Rayo Vallecano es un club prácticamente del siglo XX. Su tienda online es deficiente y la venta de entradas se realiza en presencial. En tercer lugar, tenemos que hablar del centenario. Siempre es motivo de orgullo que un club cumpla 100 años. Pues bien, el Rayo de Martín Presa es lo opuesto. La propiedad omitió este detalle y prácticamente nadie se ha enterado que el club ha celebrado 100 años. 100 años no se celebran todos los años. La afición sí lo sabía y tuvieron que realizar diferentes actividades por su cuenta, sin contar con el apoyo de la institución. En cuarto y último lugar tenemos que hablar de la Copa de África. Pues bien, la Copa de África la ha ganado Senegal. Y resulta que el Rayo Vallecano tiene un jugador de Senegal. Es el caso de Pathé Ciss. Este jugador, al igual que muchos cuando ganan un título con su selección, esperan que el club de origen les realice algún tipo de celebración u homenaje. Pathé Ciss no recibió ningún tipo de homenaje por parte del Rayo Vallecano de Martín Presa y comunicó en redes sociales su enfado. Podéis ver los mensajes en Instagram o en su cuenta de Twitter. La afición del Rayo Vallecano en todo momento se puso del lado de su jugador. Al día siguiente, el Rayo Vallecano de Martín Presa tuvo que recoger cable y hacer un comunicado. En él se decía que no se había realizado ningún tipo de homenaje al jugador senegalés debido a que España estaba de luto. Por aquel entonces coincidió que fue el desastre ferroviario de Adamuz, que ha dejado casi 50 fallecidos. A mi parecer, todo muy mezquino. No tenías que meter a las víctimas de ese accidente en un tema tan deficiente como no hacer una celebración a un jugador. De hecho, en ese mismo comunicado se decía que próximamente se realizaría un homenaje a Pathé Ciss. Todavía lo seguimos esperando. Los jugadores del Rayo Vallecano, su cuerpo técnico y los propios aficionados están jugando su partido más importante: demostrar la ineptitud de la propiedad del Rayo Vallecano en España y fuera de España. Es poco probable que Martín Presa venda al Rayo Vallecano, pues ha recibido múltiples ofertas y siempre las ha declinado. No sabemos qué va a deparar el futuro, pero espero que con este vídeo todas las personas que lo vean entiendan cuál es la situación en Vallecas y lo preocupante que es para el fútbol español. Un club centenario, histórico y rebelde peligra.